Tu hermano ha hecho más por esta familia de lo que tú podrías hacer jamás. Dijo mi madre, mientras vivía en la casa que yo pagué. Así que la vendí sin decírselo y dije, a ver qué puede hacer él. Mi nombre es Fonda Farrell. Tengo 34 años y soy ingeniera estructural. Calculo cuánto peso puede soportar una cosa antes de romperse. El verano pasado, en la fiesta del 40 aniversario de mis padres. Mi madre se paró en la sala de estar que yo había estado pagando en silencio desde que tenía 26 años y anunció a una sala llena de parientes que mi hermano había hecho más por esta familia de lo que yo podría hacer jamás. Lo dijo con una mano apoyada en una encimera de granito que yo compré. No tenía idea de a nombre de quién estaba la escritura de la casa en la que se encontraba. No tenía idea de lo que yo había firmado a las 9 de la mañana de aquel martes. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. La carpeta bajo la mesa de regalos, el notario esperando en la segunda fila. La pequeña ceremonia que mis padres habían planeado para mí esa tarde. Todo fue peor de lo que había imaginado. Y lo que hice al respecto terminó con 40 años de tradición familiar en menos de 4 minutos. Cada domingo, desde que tengo memoria, mi familia se reunía en la casa de Cardinal Lane en Dayton, Ohio. Asado de olla en invierno, pollo a la parrilla en verano. Mi madre, Carol, dirigía esa mesa como una directora de escena. Mi padre, Ray, cortaba la carne y mantenía la paz. Yo conducía desde mi apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, unos 20 minutos. Generalmente con postre y generalmente con una caja de herramientas en mi maletero porque algo en esa casa siempre necesitaba ser reparado. Inspecciono puentes y edificios para ganarme la vida. Miro estructuras en las que otras personas confían sin pensar y encuentro las grietas antes de que las grietas las encuentren a ellas. Es un trabajo cuidadoso, un trabajo silencioso. Nadie aplaude a un puente por estar ahí. El refrigerador de Cardinal Lane era el periódico de mi madre. Cualquier cosa de la que estuviera orgullosa recibía un imán. Durante 4 años. La portada fue un recorte del periódico local con una foto de mi hermano Dustin ayudando a montar un puesto en el mercado de agricultores. Había cargado mesas plegables durante una tarde. Le fotografiaron haciéndolo, y eso importaba más que las mesas. Cuando me ascendieron a ingeniera senior en mi empresa, lo mencioné en la cena. Mi madre dijo, «Qué bien, cariño. Dustin, cuéntales tu idea». Mi carta de ascenso nunca llegó al refrigerador. Me dije a mí misma que no importaba. Tenía 26 años cuando supe exactamente cuánto costaba mi lugar en esa familia al mes. Y llevaba tanto tiempo pagando la factura que se sentía como la gravedad. El refrigerador era el periódico familiar, y yo había dejado de leerlo hacía años. Mirando hacia atrás, ese fue mi error. Debería haber seguido leyendo. Porque en el refrigerador es donde finalmente apareció la primera advertencia. Hace 8 años, mi padre se cayó en el taller de maquinaria. Tenía 55 años, un maquinista de CNC con 30 años de experiencia. Y bajó mal de una plataforma de carga y se aplastó 2 vértebras. Cirugía, luego una segunda cirugía, luego un acuerdo que en su mayoría fue para el hospital. El taller lo despidió con un apretón de manos y un pastel. Los cheques de discapacidad reemplazaron un sueldo. Y las cuentas en Cardinal Lane dejaron de cuadrar en 6 meses. Descubrí lo mal que estaban las cosas por accidente. Pasé un martes para dejar sopa y vi el sobre en la mesa de la cocina antes de que mi madre pudiera deslizar un mantel individual sobre él. Papel amarillo, sello del condado. La palabra ejecución hipotecaria en letras que se podían leer desde la puerta. Llevaban 4 meses de retraso, y el banco había dejado de llamar y había empezado a escribir. Mi madre lloró en la mesa de la manera en que lloraba en público, con la barbilla en alto. Secándose las lágrimas con cuidado, mirando la habitación. Mi padre miraba su café como si le debiera algo. Dustin tenía 21 años entonces, viviendo en el sótano entre planes. Apretó el hombro de mamá y dijo, «Lo resolveremos, mamá». Luego bajó a jugar videojuegos.
Me senté con el aviso y un bloc de notas legal e hice lo que hago en el trabajo. Medí la carga. Verifiqué los números 2 veces. Su capital era real pero escaso. Sus ingresos habían desaparecido. Y ningún banco en la tierra iba a refinanciar a un maquinista discapacitado y a un ama de casa. Había una manera de mantener ese techo sobre mis padres, y no era un préstamo o una oración. Era yo. Conduje de vuelta a mi apartamento esa noche, abrí la cuenta de ahorros marcada con mi futura casa. Y la miré fijamente hasta las 2:00 de la mañana. Salvar la casa vaciaría mi futuro para hacerlo. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende, y es importante para todo lo que vino después. No pagué la hipoteca de mis padres. Compré la casa. Hay un cañón entre esas dos frases. Un abogado que consulté ese mes lo expuso claramente. Si simplemente les daba dinero a mis padres cada mes, estaría vertiendo mis ahorros en un activo sobre el que no tenía ningún derecho. Y un pago omitido más tarde, todos estaríamos de vuelta a merced del condado. La forma limpia, la única forma sensata, era una venta. Así que eso es lo que hicimos. Compré la casa en Cardinal Lane por $180,000, su valor de tasación justo. Di un pago inicial de $20,000, cada céntimo de mi fondo para mi futura casa. Y tomé una hipoteca a 15 años por $160 a mi nombre solamente. En el cierre, una compañía de títulos verificó cada gravamen. Aseguró el título y registró la escritura en el condado. Mis padres salieron de esa oficina con el banco pagado y $30,000 de capital en su bolsillo. Se quedaron en la casa, sin alquiler, sin contrato de arrendamiento. La familia siendo familia. Mi padre me abrazó en el estacionamiento y no pudo hablar. Mi madre se alisó el abrigo y dijo que no necesitábamos mencionar los detalles a nadie. Pensé que estaba avergonzada por la ejecución hipotecaria. Entendí demasiado tarde lo que en realidad estaba editando. Para el domingo siguiente, le estaba diciendo a sus amigos de la iglesia que habían refinanciado. Para Navidad, la historia era que habían pasado por un mal momento y lo habían superado. A la manera de los Farrell, juntos. Me quedé en esa cocina sosteniendo una hipoteca con mi nombre y me escuché a mí misma desaparecer de mi propio rescate. El borrado comenzó esa primera semana. Simplemente no sabía todavía hasta dónde lo llevaría. Durante 8 años, el acuerdo funcionó así. El primero de cada mes. $2,000 salían de mi cuenta para la hipoteca porque quería saldar ese préstamo antes y lo pagaba como si estuviera enojada con él. Cada año, unos $5,000 más se iban a impuestos a la propiedad y seguros. Cuando el techo envejeció, yo extendí el cheque. Cuando el calentador de agua se averió un viernes de enero, instalé uno nuevo para el sábado al mediodía. Seguí alquilando mi apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad con su calefacción de zócalo ruidosa porque mi fondo de pago inicial ahora tenía una familia viviendo en él. Y los $30,000 que mis padres obtuvieron en el cierre, en un año. 25 de ellos se fueron al camión de comida de Dustin. Sándwiches de queso a la parrilla gourmet. Lo llamó como mamá. Ella les dijo a todos en St. Brichets que su hijo era un emprendedor. El camión duró 14 meses, murió debiendo dinero, y todo el tema simplemente se evaporó. La forma en que los fracasos de Dustin siempre lo hacían, como el aliento en un espejo. Mientras tanto, el chat grupal familiar tenía su propia economía. Dustin aparece con $30 de pizza, eso es una foto. Dustin lleva a mamá a una cita con el médico, eso es un párrafo con emojis de corazón. Reemplacé el motor del horno, extendí el cheque de los impuestos, reparé el escalón del porche. Y nada de eso existía porque una transferencia bancaria no sonríe para la cámara. Noté algo en esos años que no pude dejar de ver. Cada vez que surgía el tema del dinero cerca de mi madre, ella cambiaba de canal. Rápido, suave, como una mano sobre una herida. Al principio pensé que se sentía culpable. Más tarde me pregunté si estaba pasando algo más. Algo para lo que aún no tenía una palabra.
¿Por qué una mujer trabajaría tan duro para no ver a la persona que sostenía su casa? Me tomó 8 años obtener la respuesta. Una persona en esa casa me vio, y pagó un alquiler que nadie le pidió. Mi abuela Ruth, la madre de mi padre. Se mudó a la habitación de atrás el mismo año que compré la casa. Tenía 78 años entonces, pequeña y aguda con opiniones sobre todo. Desde la masa de tarta hasta los comisionados del condado. Oficialmente, estaba allí para que pudiéramos cuidarla. En la práctica, ella me cuidaba a mí. Cada pocos meses aparecía un sobre en mi bolso con su letra inclinada. Para el techo, para los impuestos. No discutas. $20, $40, dinero de la pensión que había escatimado de sus propias compras. No era la cantidad, era la aritmética detrás de ello. Alguien en esa casa llevaba mi columna del libro mayor, aunque la mantuviera en secreto. Ruth cultivaba peonías a lo largo de la valla trasera, grandes y desordenadas de color rosa. Y en las tardes de verano se sentaba en los escalones del porche y me hacía sentar con ella. Una de esas tardes. Mi madre estaba en la ventana de la cocina contándole a alguien por teléfono sobre el nuevo casi trabajo de Dustin. Ruth la observó por un momento. Luego me dio una palmada en la rodilla y dijo, ser necesitada no es lo mismo que ser amada. ¿Cariño? Me reí. Ella no lo hizo. Me miró de la misma manera que yo miro un muro de carga con una grieta fina y dijo. No aprendas eso tan tarde como yo. Le pregunté a qué se refería. Ella solo asintió hacia la ventana de la cocina, hacia la silueta de mi madre. Y dejó que las peonías llenaran el silencio. Era lo suficientemente joven entonces para pensar que estaba hablando de sí misma. Me tomó 6 años más entender que estaba leyendo mis planos en voz alta, y para cuando lo entendí. Ella no estaba allí para preguntar. Ruth murió hace 2 años a los 84 en la habitación de atrás con la ventana abierta a sus peonías. En el funeral, Dustin pronunció el panegírico. Le concedo esto, fue bueno. Contó la historia sobre Ruth enseñándole a pescar, y la mitad de St. Bridget estaba llorando. Y mi madre se sentó en el primer banco recibiendo condolencias como una mujer que acepta un premio. En nombre de otra persona. Nadie preguntó quién pagó a la funeraria. Lo hice yo, en silencio, de la misma manera que pagaba por todo. Y no digo eso para quejarme de $4,000. Lo digo por lo que sucedió después en el sótano de la iglesia, con sándwiches de jamón. Mi tía Deb, la hermana de mi madre, me apretó el brazo y dijo. ¿No es Dustin increíble? Ruthie habría estado tan orgullosa de él. Y me quedé allí haciendo cuentas que nunca me había permitido hacer antes. Tenía 32 años. Vivía en un alquiler con el nombre de otra persona en el edificio. Cada dólar que había ahorrado para una casa propia estaba enterrado dentro de una casa donde mi contribución era, en el mejor de los casos, un rumor. La persona que llevaba mi libro mayor estaba en un ataúd. ¿Qué quería realmente? No el dinero de vuelta. Quería una frase dicha en voz alta frente a la familia. Fonda mantuvo esto unido. Eso es todo. Ese es todo el deseo. Es vergonzoso lo pequeño que suena. Así que hice un plan que se sentía como la reparación de un puente. Pagaría el resto de esa hipoteca antes de tiempo. Y en alguna ocasión familiar que valiera la pena el momento, finalmente lo diría yo misma. Suavemente, con el papeleo hecho y el drama terminado. Ensayé la frase durante 2 años. Pensé que el último pago me compraría algo, y lo hizo. Simplemente no lo que pensé que estaba comprando. La primavera pasada, el suelo comenzó a moverse bajo Cardinal Lane. Y al principio solo sonaba como una conversación de personas mayores. Mi padre en la cena del domingo se aclaró la garganta y dijo que habían estado pensando en poner sus asuntos en orden. Testamentos, papeleo, ese tipo de cosas. Sensato a los 63 años. Luego mi madre dejó la salsera y se lanzó. Hemos estado pensando en la casa, dijo. Realmente debería tener el nombre de Dustin también.
Es lo justo, cariño. Él es el hijo. Habían insinuado esto una vez antes, hace 3 años, y yo había dicho que no entonces también. Quiero ser clara sobre eso porque importa más tarde. Nunca estuve dormida al volante. Guardé cada documento de cierre, cada recibo de impuestos. Cada estado de cuenta del seguro en una caja a prueba de fuego en mi apartamento. Cuando me pidieron por primera vez que agregara a Dustin a la escritura, les dije, cortésmente, que la escritura no era una tarjeta de felicitación que firmas. Y la respuesta siguió siendo no. Así que, esta primavera dije lo que había dicho antes. La casa está resuelta, mamá. Nadie necesita preocuparse por eso. Algo cruzó su rostro rápidamente, como una sombra sobre un campo. Luego el sol volvió a brillar, y sonrió demasiado rápido y dijo lo que debería haberme hecho correr. Bueno, tu padre y yo tenemos nuestro 40 aniversario en julio. Vamos a invitar a todos. A toda la familia. Se acercó y me dio una palmada en la mano, lo que no había hecho en años. Y tenemos algo especial planeado. Mi padre miró su plato. Dustin brindó con su lata de refresco. Conduje mis 20 minutos de regreso a Dayton diciéndome a mí misma que era un pastel y una presentación de diapositivas. Resopla su sonrisa me acompañó todo el camino a casa. Sentada en el asiento del pasajero como el clima. En abril, realicé el pago final de la casa en Cardinal Lane. 8 años de 2.000 al mes, 7 años más rápido de lo que requería el préstamo. Y luego un número que había estado mirando desde que tenía 26 años finalmente marcaba 0. No hubo ceremonia. Una pantalla de confirmación, un número de referencia, y 3 semanas después. La liberación de gravamen registrada apareció en el buzón de mi apartamento entre un menú de comida para llevar y un recordatorio dental. La forma del condado de decir, pagado en su totalidad. Propietaria, Fonda Farrell. Me senté en el suelo de mi cocina y leí todo 2 veces. Mi gato, Rivet, caminó sobre él. Lo que se sintió apropiado para el nivel de reconocimiento al que estaba acostumbrada. Pedí una pizza y me la comí allí mismo en el suelo. Y me permití sentirlo por una noche. Está hecho. Lo lograste. Una casa entera. Libre de cargas antes de los 35. Mientras tanto, mi teléfono zumbaba con el chat del grupo familiar, que celebraba otra cosa. Dustin tenía una nueva empresa. Venta de equipos de fitness en línea, en la planta baja, márgenes enormes. Mi madre había escrito un muro de elogios con sus característicos 3 signos de exclamación. Nadie en ese chat sabía que a 4 millas de distancia su hija acababa de terminar de cargar una estructura de $180.000 a lo largo de un lapso de 8 años. Y honestamente, estaba bien. Porque junio se acercaba. La fiesta de aniversario. Toda la familia en una habitación. Decidí que ese sería el momento. No una sorpresa desagradable. Un regalo. Me levantaría con la liberación de gravamen en un sobreatado con una cinta y diría, mamá, papá. La casa está pagada. Está segura para siempre. Feliz aniversario. Ensayé cómo lo diría. Ensayé el abrazo posterior. Nunca tuve la oportunidad de usar nada de eso. Un domingo a fines de mayo, 7 semanas antes de la fiesta. El horno de Cardinal Lane murió con un sonido como una llave inglesa caída. Nadie se congeló, pero Ohio no se mantiene cálido, y una casa necesita calefacción para el otoño. El técnico cotizó $4.800 por el reemplazo. Me paré en el sótano con él. Tomé el presupuesto y subí para decirles a mis padres que me encargaría de ello antes del invierno. Mi madre agitó la mano como si hubiera mencionado algo ligeramente grosero. No en la mesa, Fonda. Honestamente. Siempre con el dinero. Eso es lo que dijo. A la persona que reemplazaba su horno. Siempre con el dinero. Me senté y comí su asado de olla y no dije nada. Lo cual era una habilidad que tenía para entonces de la misma manera que otras personas tienen una hipoteca.
Construida a lo largo de los años, dolorosamente, un pago a la vez. 20 minutos después, Dustin llegó, tarde, primero su colonia. Cargando 2 pizzas que nadie necesitaba ya que la cena ya estaba en la mesa. $30 de pizza. Mi madre se levantó. De hecho, se levantó, se limpió las manos en el delantal y aplaudió. Ahí está él. Mírenlo, pensando en todos. Tomó una foto de Dustin sosteniendo las cajas y la envió al chat del grupo mientras el asado de olla se enfriaba. Mi padre se rió entre dientes porque la alternativa era darse cuenta de las cosas. Observé toda la escena como un inspector observa una prueba de estrés, y recuerdo haber pensado. Con desapego profesional, ahí está. Ese es todo el sistema en una habitación. El efectivo fluye en silencio. El encanto fluye en aplausos. Después de la cena, mientras enjuagaba los platos, mi madre apareció a mi lado con un paño de cocina y su voz en un tono bajo. El tono que reservaba para manejar a la gente. Deja eso, cariño. Ven a sentarte. Tu padre y yo hemos estado hablando de la casa. Nos sentamos en la mesa de la cocina, solo nosotras dos. Bajo la lámpara que había recableado hace 2 veranos. Comenzó suave, de la manera en que le hablarías a alguien en una cornisa. La casa, dijo. Era todo el legado de la familia. Ella y papá no se estaban volviendo más jóvenes. Dustin necesitaba una base. Algo sólido debajo de él, porque el mundo era más difícil para los hombres jóvenes ahora. Y tenía tanto potencial. Y la familia cuida de la familia. Cada frase era como una mano empujándome suavemente hacia una puerta que aún no podía ver. Y tal vez fue el presupuesto del horno en mi bolsillo. O la cinta que ya había comprado para la liberación de gravamen, pero por primera vez en 8 años. Pedí lo que realmente quería. Mantuve mi voz nivelada. Mamá, antes de que hablemos de la base de Dustin. Necesito que digas una cosa por mí. Solo una vez. ¿Quién mantuvo esta casa todos estos años? ¿Quién la mantuvo en pie? Me miró, y vi algo endurecerse detrás de sus ojos. Como el agua convirtiéndose en hielo en tiempo real. Tal vez la honestidad se sintió como una emboscada. Tal vez el libro mayor estaba en un lugar que no podía permitirse mirar por lo que más estaba. Escrito en él. Se levantó, presionó ambas manos sobre el granito que yo había pagado. Y alzó la voz para el beneficio de la sala de estar. Tu hermano ha hecho más por esta familia de lo que tú podrías hacer jamás. El refrigerador zumbó. En algún lugar de la sala, mi padre subió el volumen de la televisión. Miré a mi madre, de pie en una cocina que poseía hasta las tuberías. Y no discutí porque los ingenieros no discuten con una viga fallida. Lo documentamos. Dije, está bien, mamá. Lamento haber preguntado. Cogí mis llaves, elogié el asado de olla y conduje a casa. Esa fue la noche en que dejé de preguntar. Y quiero que recuerden la forma exacta de esa frase que eligió. Porque en 8 semanas iba a escucharla de nuevo, palabra por palabra, de mí. El domingo siguiente, por primera vez en años, no fui a cenar. No lo anuncié ni lo hice notar. Simplemente me quedé en casa, y la máquina se dio cuenta de inmediato. A las 2, la tía Deb llamó. Tu madre está desesperada. Fonda. Dice que le gritaste por nada. Ya sabes cómo es. Solo ven a cenar. A las 4:00, mi padre dejó un mensaje de voz sobre el clima. Una larga divagación sobre la lluvia que llegaría el martes. Y luego 5 segundos de silencio al final donde una frase diferente vivió y murió. Nunca logró decirla, fuera lo que fuera. A las 6:00, el chat del grupo publicó fotos de la mesa con mi silla vacía y la leyenda. Extrañando a alguien hoy. Aquí está la parte que necesito que entiendan, porque es la parte de la que estoy menos orgullosa. A las 6:30, estaba sentada en mi coche en el estacionamiento de un supermercado. Y pagué la factura del agua de Cardinal Lane desde mi teléfono.
El pago automático había marcado la tarjeta. Tardé 2 minutos en arreglarlo. La mujer que habían borrado, sentada en un estacionamiento de Kroger, asegurándose en silencio de que sus duchas tuvieran agua caliente. Mi mejor amiga Jess, una enfermera que lo ha visto todo. Se reunió conmigo para tomar un café esa semana y escuchó todo con las manos alrededor de su taza. Hizo resopla una pregunta. ¿Qué pasaría si simplemente te detuvieras? Abrí la boca para responder, y no salió nada. Detenerse nunca había estado realmente en mi lista de opciones. Se sentía menos como una elección y más como cerrar mi propia viga. Le dije que lo pensaría. Lo que realmente hice fue conducir ese miércoles para arreglar el grifo de la bañera que goteaba. Y esa es la visita donde vi la tarjeta de presentación. Antes de contarles lo que encontré, déjenme detenerme por un segundo. Porque he estado donde algunos de ustedes están ahora mismo. Si alguna vez se han sentado en un estacionamiento pagando una factura para personas que les acaban de decir que nunca han hecho nada. Díganme en los comentarios que los mantuvo extendiendo los cheques. Lo pregunto honestamente, porque en ese entonces no podía responderlo yo misma. Y si esto está empezando a sonar como sus cenas de domingo, suscríbanse. Porque lo que encontré clavado en ese refrigerador 6 semanas antes de la fiesta cambió todo lo que creía saber sobre mis padres. Esto es lo que pasó. Entré el miércoles con mi caja de herramientas, y la casa estaba vacía. Ambos en alguna función de la iglesia. En el refrigerador, clavada bajo el imán con forma de Ohio, medio oculta detrás de una hoja de cupones, había una tarjeta de presentación. Cartulina gruesa, letras azul marino. Kessler and Associates, Derecho de Sucesiones y de la Tercera Edad. Una hora escrita a mano en la parte de atrás. Jueves, 10:15. Me quedé allí más tiempo del que debería. Mis padres vivían del cheque de discapacidad de mi padre y no gastarían $40 en un fontanero. Razón por la cual mi número era el que llamaban. Los abogados de sucesiones cobran cientos por hora. ¿Para qué? Tenían un Buick de 12 años y un garaje lleno de adornos navideños. La casa no era suya para planificar, y lo sabían. Sin importar la historia que se contara en St. Bridget's. Mientras seguía mirando, la puerta de la cocina se abrió y mi madre entró con bolsas de la compra. Vio dónde estaban mis ojos y se movió más rápido de lo que la había visto moverse en años. La tarjeta desapareció en su bolso. Anuncio del directorio de la iglesia, dijo, suave como el glaseado. Están por todas partes. Luego me ofreció café, dulce como un pastel, y lo bebí, y ambos actuamos con normalidad. Arreglé su grifo. Conduje a casa. No dejé de pensar en la tarjeta. El domingo siguiente respondió a todas las preguntas que tenía. Además de varias que no se me había ocurrido hacer. Mis padres estaban en el servicio de las 10:00. Y yo estaba en la casa cambiando una arandela en el grifo de la cocina. Y necesitaba cinta de fontanero, y el cajón de los trastos no la tenía. Así que fui al escritorio de persiana en la sala donde mi padre guarda cinta y cordel y 40 años de gomas elásticas. Y allí estaba. No escondida, exactamente. Archivada en la ranura abierta, gruesa como el fantasma de una guía telefónica. Una carpeta de Manila con la letra de mi madre en la parte delantera en bolígrafo azul. Legado familiar. Ya saben que la abrí. La primera página era una carta de Kessler and Associates dirigida a mis padres. La segunda era un documento con un título que leí 3 veces antes de que mis manos recibieran el mensaje. Borrador de escritura de renuncia. Otorgante, Fonda Farrell, una mujer soltera. Receptores, Raymond y Carol Farrell. Mi nombre, escrito por un extraño, en un papel diseñado para sacar mi casa de mis manos. Debajo, un borrador de Nuevos Testamentos para ambos de mis padres. La casa en Cardinal Lane, a su fallecimiento, a su hijo, Dustin Farrell. Ni una mención de mí en ninguna cláusula de ninguna página.
excepto en la línea donde se suponía que debía firmar para cederlo todo. Me quedé en la sala escuchando mi propio pulso. Y entonces, encontré la nota adhesiva. Amarilla, cuadrada, pegada en la cubierta interior con la letra de mi madre. 4 líneas que convirtieron mi columna vertebral en una barra de refuerzo. Aniversario. Después del brindis. Ella no dirá que no delante de todos. Miré por la ventana de la sala las peonías de Ruth que empezaban a florecer a lo largo de la valla. Trasé. Y entendí, completa y finalmente, cuál era el algo especial. La fiesta no era una fiesta. Era un cierre. Y yo era el activo. Quiero decirles que arrojé la carpeta por la habitación. No lo hice. Me senté en la silla del escritorio de mi padre y leí cada página como un informe de sitio. Porque los detalles iban a importar enormemente. La carta del abogado era cuidadosa, como lo son los abogados. Pero la forma del plan estaba toda allí. Paso 1. Presentar la escritura de renuncia en una reunión familiar. Enmarcada como planificación del legado. Firma a ser notariada en el sitio. Ya se había arreglado un notario. Reconocí el nombre Sandra del consejo parroquial de mi madre que sella documentos en la cooperativa. De crédito. El paso 2, si me negaba, estaba esbozado en un párrafo que me dio escalofríos. La carta señalaba que la familia podría explorar una reclamación de que yo había comprado la casa como un acuerdo para el beneficio de mis padres. Que tales reclamaciones eran, cito, difíciles y dependientes de los hechos. Pero que la presión del litigio a menudo lleva a los miembros de la familia a la mesa. Traducción, en lenguaje sencillo. El caso era débil y el plan era usar el costo y la vergüenza de ello como una palanca. También había una factura. Se había pagado un anticipo de $1.500 en marzo. Me senté allí haciendo la fea aritmética. La gente que no podía cubrir un horno había encontrado dinero para contratar abogados contra su propia hija. Puse cada página plana sobre el escritorio y la fotografié con mi teléfono. Por delante y por detrás, en orden. Luego puse todo de nuevo exactamente como lo encontré. Cuadré la carpeta en la ranura y limpié mi huella dactilar del tirador de latón del cajón con mi manga. Sintiéndome como una ladrona en una casa que poseía. Estaba cerrando el escritorio cuando la grava crujió en la entrada. Ambas puertas del coche, los tacones de iglesia de mi madre en los escalones del porche. Cogí la cinta de fontanero y volví al fregadero de la cocina. Y mi voz cuando saludé sonó casi completamente normal. El lunes por la mañana, me tomé un día personal y me senté en la oficina de Alan Boyd. Un abogado de bienes raíces en quien un colega de mi firma confía ciegamente. Un hombre de pelo gris con gafas de lectura y el trato de un buen cirujano. Revisó mi caja a prueba de fuego página por página, el acuerdo de compra de hace 8 años. La declaración de liquidación, la escritura registrada, la liberación de gravamen. Y luego leyó las fotos de mi teléfono de la carpeta del legado familiar sin un parpadeo visible de sorpresa. Lo que me dijo con qué frecuencia ve a las familias hacerse esto mutuamente. Su veredicto llegó en frases limpias. La casa era mía, única y entera. Comprada a valor justo de mercado a través de una compañía de títulos. Y ningún tribunal en Ohio iba a deshacer eso. Mis padres, al no tener contrato de arrendamiento y no pagar alquiler, eran inquilinos a voluntad. La ley estatal requería un aviso por escrito de 30 días, y él aconsejó dar 60. Tanto por decencia como por cómo se vería si las cosas se ponían feas. En cuanto a la teoría del fideicomiso resultante en la carta de Kessler. La llamó una reclamación molesta, con pocas probabilidades. Pero golpeó el escritorio cuando dijo la siguiente parte. Si la presentaban antes de cualquier venta, podrían registrar un lispendens. Una marca en el título que congelaría la propiedad en su lugar durante meses, tal vez un año. Mientras los tribunales movían papeles. Luego deslizó una foto de vuelta a través del escritorio hacia mí y señaló la parte inferior de la carta de anticipo. En el bloque de firmas que no había ampliado. 2 firmas.
La mano en bucle de mi madre, y debajo de ella, pequeña y apretada e inconfundible, Raymond Farrell. Mi padre, el hombre de los mensajes de voz sobre el clima y los 5 segundos de silencio. Alan se quitó las gafas. Hagas lo que hagas, dijo, hazlo antes de que presenten algo. Quiero mostrarles una escena más antes de contarles lo que decidí, porque sin ella. Mi madre es solo una caricatura, y la verdad es peor que una caricatura. Ese jueves era el cumpleaños de la tía Deb, cena en su condominio. Y fui porque no ir habría activado alarmas que no podía permitirme todavía. Después del pastel, las hermanas se pusieron a recordar, y alguien mencionó a Ruth. Y mi madre comenzó a hablar con una voz que casi no reconocí, baja y plana, sin actuación en ella. Habló de los 6 años que Ruth vivió en la habitación de atrás. Cómo cambiaba esas sábanas cada mañana. Alimentaba con cuchara esa orgullosa mandíbula apretada cuando la artritis empeoraba. Se sentaba de noche en la silla del pasillo escuchándola respirar. 6 años. Y luego le dijo a su hermana, no a mí, ¿sabes lo que obtuve por ello? Ni un gracias. ¿Ni uno? Toda su cara se iluminaba para los nietos, y yo era la ayuda. Dobló su servilleta en cuadrados cada vez más pequeños. Bueno, las hijas lo hacen, Sunshine. Así era en mis tiempos también. Deb se rió y cambió de tema. Pero yo me quedé sentada con mi tenedor de postre en el aire observando a mi madre. Y durante unos 5 segundos, vi toda la máquina con el panel quitado. Alguien la había borrado a ella una vez también. Había servido un turno invisible de 6 años en esa casa, no obtuvo nada. Y sacó la única conclusión que el acuerdo permitía. El amor no fluye hacia el que hace el trabajo. Así que, asegúrate de que tu hijo nunca sea el que lo haga. Sentí algo por ella en ese momento que era casi ternura. Luego recordé la nota adhesiva amarilla con su letra. Ella no dirá que no delante de todos. Mi madre sabía exactamente cómo se sentía ser yo. Había planeado la fiesta de todos modos. Soy ingeniera, así que antes de condenar una estructura, la pruebo una última vez bajo una carga controlada. Ese domingo, de vuelta en la mesa de la cena, 5 semanas antes de la fiesta, les di a mis padres una última oportunidad de ser las personas que seguía esperando que fueran. Esperé un momento de calma en el monólogo de Dustin sobre equipos de fitness y pregunté con la voz más suave que poseo. Una pregunta para ustedes dos. ¿Qué pasaría si alguna vez necesitara vender esta casa? La presión en la habitación cambió. El tenedor de mi padre dejó de moverse, y mi madre se rió. Una nota corta y seca, sin humor en ella. Y me miró como mirarías a un niño que amenaza con huir al circo. No te atreverías, dijo. Luego dejó su servilleta y dijo la parte silenciosa lentamente para que la absorbiera. No es tuya. Fonda. No realmente. Una hija no es dueña de la casa de su familia. La guarda para la familia. La guarda. Ahí estaba. Toda su constitución en una frase. No era la dueña de lo que había comprado y cargado. Era la custodia personal de una propiedad que pertenecía de alguna manera consanguínea al nombre Farrell. Lo que significaba eventualmente al hijo. Miré a mi padre. Este era su momento y ambos lo sabíamos. Y estudió su puré de patatas como un hombre leyendo las escrituras. Firma número 2, silenciosa como siempre. Dije bueno saberlo y pasé las judías verdes y terminé la cena tan agradable como una azafata. Luego salí a mi coche. Me senté al volante frente a la casa que había poseído desde que tenía 26 años. Y llamé a una amiga agente inmobiliaria de mis días de inspección de puentes antes de poder convencerme de lo contrario. Rená, soy Fonda. Necesito vender una propiedad. Fuera del mercado, comprador en efectivo. Y en silencio. ¿Qué tan rápido se puede mover? Me senté en mi coche fuera de la casa que poseía y contraté a alguien para venderla de debajo de mí. Propia infancia. Rená no parpadeó. Conocía a un inversor local, Tom Rainer.
Que compraba alquileres en barrios decentes con efectivo y odiaba las subastas. El drama y los retrasos en ese orden. El problema era la visita. No puedes pasear a un extraño por una casa ocupada en secreto. Excepto que mis padres lo resolvieron por mí. El fin de semana siguiente, se fueron al retiro de 2 días de su iglesia en Oaken Hills. El mismo al que asisten cada junio. El sábado por la mañana. Dejé entrar a Tom Rainer y Arena por la puerta principal de Cardinal Lane con mi llave. Es extraño dar un recorrido por tu propia infancia. Aquí está la cocina. Presupuestos de horno nuevo en el mostrador. Aquí está la sala. Cuidado con el escritorio. Aquí está el pasillo donde mi altura está marcada a lápiz en el marco de la puerta. De los 6 a los 13 años. Tom Rainer midió y fotografió e hizo ruidos de inversor. Y yo caminé detrás de él luchando una guerra que nadie podía ver porque la casa se defendía. Me combatió con el olor a lavanda de Ruth que aún vivía en la habitación de atrás. Con sus peonías soplando afuera de la ventana, con 34 años de navidades apiladas en cada rincón. 2 veces casi lo cancelé. 2 veces me paré en esa habitación de atrás escuchando, no lo aprendas tan tarde como yo. Y 2 veces saqué mi teléfono y miré una fotografía. Una nota adhesiva amarilla con la letra de mi madre. Ella no dirá que no delante de todos. Esa nota eran datos de carga. No se discute con los datos de carga. En la cocina, Tom Rainer hizo clic con su bolígrafo y me dio un número. $285.000 en efectivo, tal como está, cierre en 3 semanas. Luego miró alrededor de la habitación una vez más y dijo lo que casi me rompe. Casa sólida. Alguien la ha estado cuidando muy bien. Dije que sí al número. Y luego hice algo que confundió a todos en la mesa excepto a mí. Puse condiciones. Y cada una de ellas protegía a las personas que estaban a punto de llamarme monstruo. Requerí un acuerdo por escrito de que los ocupantes actuales podrían quedarse 60 días después del cierre. Sin pagar alquiler. El doble de lo que la ley de Ohio me exigía. Reservé y pagué por adelantado una empresa de mudanzas para una fecha dentro de esa ventana. Y puse un depósito más el primer mes de alquiler en un apartamento limpio de 2 habitaciones en Hoover Heights. A 10 minutos de la casa de Dustin. Planta baja. Sin escaleras para la espalda de mi padre. Y dejé el papeleo transferible a sus nombres en el momento en que firmaran. Jess se reunió conmigo para tomar un café mientras el acuerdo de compra estaba sin firmar en mi bolso. Y revolvió su taza y me hizo la pregunta justa. ¿Vas a pagar su depósito? Después de lo que intentaron hacer. Lo pensé, y la respuesta salió sólida. No lo hago por ellos. Lo hago para que por el resto de mi vida, nunca tenga que preguntarme quién fui cuando importaba. Esa era toda la arquitectura de la cosa. Y necesitaba que se mantuviera porque la diferencia entre lo que yo estaba haciendo y lo que ellos habían planeado para mí se reducía exactamente a esto. Querían despojarme en secreto y llamarlo familia. Yo iba a decirles la verdad a la luz del día y darles un aterrizaje suave al salir. Nadie vería la diferencia en la fiesta. Yo lo sabría. Esa noche extendí el acuerdo de compra sobre la mesa de mi cocina. Y Rivet supervisaba desde el mostrador. Y mi bolígrafo se detuvo sobre la línea de la firma durante 2 segundos completos. Una respiración. La voz de Ruth. Firmé. 21 días para el cierre. Y la fiesta de aniversario esperando 4 días después de la línea de meta como un clavo que sobresale de una escalera. El depósito en garantía es sobre todo esperar, y esperar es donde los secretos van a morir. Y el mío casi muere un martes por la noche a los 12 días. Alguien llamó a la puerta de mi apartamento a las 8:30, y era Dustin, sin ser invitado. Sosteniendo un paquete de 6 cervezas de raíz como un pasaporte, todo sonrisa. Sí se estaba en el vecindario. Nunca había estado en mi vecindario. Necesitaba, según surgió en los siguientes 20 minutos, $3.000 para inventario, planta baja. Márgenes enormes,
Te lo devuelvo para el día del trabajo, tarifa familiar. Y todo el tiempo que habló, la carpeta de la compañía de títulos estaba sobre la mesa de mi cocina. Cerrada pero etiquetada, con el borde del logo a la vista, a 4 pies de su codo. Hice lo único sensato disponible. Puse una revista encima a mitad de la conversación, casualmente, como si aparcaras una taza de café. Y mantuve mis ojos en su cara. Luego le dije a mi hermano que no, por primera vez en mi vida, y no había ensayado nada. No, Dustin. Ya no voy a hacer eso. Lo que pasó después casi valió la pena los 8 años enteros. Se quedó helado a mitad del gesto, como una máquina expendedora que se tragó la moneda. Puro error del sistema. El encanto era la única herramienta que había necesitado y apretó el botón 2 veces más. Sonrisa más cálida, ojos más tristes y obtuvo el mismo resultado. Y observé a mi hermano de cerca y entendí que no era un villano. Era un producto. 29 años de aplausos por existir habían construido exactamente esto. Un hombre que genuinamente no podía distinguir entre ser amado y ser financiado. Se recuperó rápido y lo hizo con elegancia. ¿Estás bien, Sis? Pareces diferente. En la puerta, miró hacia atrás una vez y sus ojos cruzaron la mesa de la cocina. La revista, la pequeña parte de la carpeta debajo. Luego guiñó un ojo y se fue. Y me quedé allí escuchando su coche. Incapaz de responder la única pregunta que importaba. ¿Lo vio? No lo había visto. Lo sé porque la fiesta siguió en pie. El chat del grupo se mantuvo alegre. Y mi madre llamó 2 veces esa semana sobre los planos de asientos y si todavía me quedaba él. Vestido azul. Ponte algo bonito, cariño. Tenemos una sorpresa para ti. La palabra sorpresa de ella tuvo el efecto que otras madres obtienen con un te quiero. Todo mi pecho se heló. El cierre estaba programado para las 9 de la mañana del martes antes de la fiesta. Me tomé otro día personal. La oficina de títulos olía a tóner y café quemado. Y un joven oficial de depósito en garantía me guió a través de una pila de papeles de media pulgada. De grosor. Firme aquí. Iniciales aquí. Y firmé mi nombre tantas veces que dejó de parecer una palabra. La confirmación de la transferencia sonó en el teléfono de Rená a las 9:38. Sandra, la contraparte del notario, una extraña con un sello, presionó su sello en la última página. Y ese fue el sonido que hizo el final, un pequeño crujido seco como un paso sobre la grava. La escritura dejó mi nombre de la misma manera que había llegado hace 8 años. Silenciosamente en papel, sin un solo miembro de mi familia en la habitación. $285.000, menos lo que el gobierno tomaría más tarde por ganancias de capital. Porque la casa nunca había sido mi residencia, solo mi vida. Quiero ser honesta sobre cómo se sintió, porque no se sintió como una victoria. Se sintió como firmar un certificado de defunción para alguien que había estado enfermo durante mucho tiempo. El domingo antes del cierre, mientras estaban en la iglesia. Había conducido una última vez y desenterré un esqueje de raíz de las peonías de Ruth con una paleta. Y lo planté en un viejo cubo de pintura. Y ese cubo viajó a casa abrochado en mi asiento del pasajero como un niño. Lo estaba subiendo por las escaleras de mi apartamento cuando sonó mi teléfono. Mamá, azúcar en su voz. No llegues tarde el sábado, cariño. Vas a querer estar allí para el brindis. El viernes por la noche. Me senté en la mesa de mi cocina y me preparé para una fiesta de la misma manera que me preparo para una audiencia estructural. 3 sobres, blancos, etiquetados con mi letra de ingeniera más pulcra. Sobre uno, aviso formal de 60 días para desalojar, fechado, conforme a la ley de Ohio. Grapado a la carta firmada de Tom Rainer confirmando el derecho de los ocupantes a permanecer esos 60 días sin cargo. Sobre 2, el recibo del depósito del apartamento de Huberits, primer mes pagado. Plano de planta y la confirmación de la mudanza. Todo transferible a mis padres con una llamada telefónica. Sobre 3, una copia simple del historial de la escritura registrada del martes.
Registro público, sin comentarios. Pensé en agregar un cuarto sobre el libro mayor completo, cada pago, cada cheque de impuestos. Cada horno y teja. $250.000 y pico en 8 años. Todo documentado. Incluso lo imprimí. Luego lo pasé de nuevo por la trituradora. Porque los números nunca fueron el punto. Ser Vista era el punto. Y ese barco había zarpado. Y yo había vendido el puerto. Permítanme hacer una pausa aquí. Una última vez. Porque el sábado se acerca. Y después de eso, no hay más pausas. Antes de que vean lo que pasó en esa fiesta, quiero saber. ¿Habrían firmado sus papeles para mantener la paz? ¿O hecho lo que yo hice? Pongan su respuesta en los comentarios. Los leo todos. Y si necesitan ver cómo una persona tranquila termina una actuación de 40 años, asegúrense de estar suscritos. Porque comienza en unos 90 segundos. Puse los 3 sobres en mi bolso. Colgué el vestido azul en la puerta del armario y dormí mejor de lo que tenía derecho a hacerlo. Sea lo que sea lo demás que sea cierto sobre mí, nunca he llegado tarde a una inspección. Sábado. 4. Cardinal Lane. Mi madre había vestido la casa como a un testigo. Flores de supermercado en cada superficie. Cintas blancas en la repisa de la chimenea. El mantel de encaje bueno que solo aparece para funerales y triunfos. 30 personas, más o menos. La tía de Balmando de los huevos rellenos. Primos que veo 2 veces al año. Un banco de amigos de la iglesia de St. Bridget's. Y, notado con calma, archivado de inmediato, Sandra del consejo parroquial. Con un vestido de flores. Con su gordo bolso de notario de cuero aparcado debajo de su silla como un perro pequeño. Nadie lleva el sello a un pastel de cumpleaños. Dustin se movía por la sala con una chaqueta. Maestro de ceremonias. Rellenando bebidas. Contando chistes. Magnífico en el único trabajo que ha mantenido. Mi padre estrechaba manos junto a la ventana y no me miraba más de un segundo a la vez. Lo que me dijo que conocía el programa. Y debajo de la mesa de regalos, detrás de una bolsa de papel de seda para regalos, asomaba la esquina de una carpeta de Manila, legado familiar apenas visible en bolígrafo azul. Todo en su lugar. Cada carga contabilizada. Me quedé junto a la ventana con un vaso de limonada que nunca bebí. Mi bolso con 3 sobres colgando de mi hombro, y observé a mi madre brillar. Era buena. Quiero que eso conste. Cálida, divertida, cortés, 40 años de matrimonio llevados como una banda. Un extraño que entrara habría visto a una matriarca en la cima de una vida hermosa. Y solo 2 personas en esa habitación sabían que la fiesta tenía un segundo acto con mi nombre en él. Luego llegó el sonido que había estado esperando desde la sala, desde la nota adhesiva, desde abril. Mi madre, radiante, golpeando su cuchara contra su vaso. Todos. Antes del pastel, Ley y yo tenemos algo especial. Primero hizo un brindis, y fue un buen brindis. 40 años, dijo, tomando la mano de mi padre. Y el secreto era simple. La familia es lo primero. La familia permanece unida. La familia es lo único que puedes conservar. Aplausos, ojos empañados, Deb secándose las lágrimas con una servilleta de cóctel. Luego mi madre se volvió hacia mí con la calidez de un foco y extendió su mano. Fonda, cariño, sube aquí. La sala se dirigió a mí, y subí porque la trampa no se activa hasta que el peso está en el plato. Y había decidido hace días que estaría de pie sobre él con buenos zapatos cuando lo hiciera. Se agachó y sacó la carpeta de Manila de debajo de la mesa de regalos con un floreo que debió haber practicado. Y la sostuvo en alto como un premio de concurso. Dei y yo no nos estamos volviendo más jóvenes, le dijo a la sala. Y hemos hecho algunos planes para mantener esta casa en la familia para siempre, donde pertenece. Está todo redactado. Solo un poco de papeleo. Abrió la carpeta en la página marcada,
y allí estaba mi nombre, otorgante, Fonda Farrell. Y había un bolígrafo, Burdeos, pesado, comprado para la ocasión. Sandra fue tan amable de traer su sello, dijo mi madre. Y Sandra ya se estaba levantando con el bolso. Y la tía Deb comenzó un aplauso suave que se contagió en parches por la sala de estar. Dustin levantó su refresco desde el fondo, encantado, inocente como el clima. Fírmalo, sis. Los teléfonos se levantaron aquí y allá, como lo hacen ahora en cualquier cosa con forma de momento. Mi madre me acercó la carpeta, y sus ojos debajo de la calidez eran los ojos de la cocina. Hielo bajo el sol. Justo ahí en la línea, cariño, por la familia. Tomé la carpeta. Leí la página lentamente delante de todos, de la misma manera que leo cualquier cosa con mi nombre. Y los aplausos de la sala se desvanecieron en una paciencia de arrastrar los pies y toser. Escritura de renuncia. El otorgante transmite todo derecho, título e interés. Levanté la vista hacia mi madre y le pregunté en voz baja, una pregunta con forma de salida. Mamá, ¿quieres decirles lo que es esto en realidad, o debería hacerlo yo? Una onda. Su sonrisa se recalibró quizás un cuarto de pulgada. Es solo para proteger la casa, cariño. Cosas de la herencia. Fírmalo, y cortaremos el pastel. Y aquí está el momento en que necesito que reduzcan la velocidad y se pongan en mi lugar. Porque todo en mi vida desde entonces pasa por él. Me paré en esa sala de estar sosteniendo un bolígrafo. Y mis dos caminos eran completamente visibles. Camino 1, firmar. La sala aplaude, se corta el pastel. Mi madre me besa en la mejilla, y sigo siendo una Farrell en buena posición para siempre. Como la custodia, la cartera, la mujer que guarda las cosas para la familia. Tomaría 30 segundos, y tenía 30 años de práctica. Camino 2, la verdad en voz alta, y todo lo que viene después para siempre. Mis ojos se dirigieron por sí solos a la ventana, a la valla trasera. A las peonías más allá del hombro de mi madre floreciendo para una mujer que tampoco recibió un solo gracias. Ser necesitada no es lo mismo que ser amada, cariño. No lo aprendas tan tarde como yo. Hice clic en el bolígrafo Burdeos una vez, lo cerré y lo dejé sobre el encaje. Luego puse la carpeta boca abajo sobre la mesa, plana, final. De la manera en que se cierra un informe. No puedo firmar esto, dije. La voz de mi madre salió delgada. Cariño, no seas dramática. Ya no es mío para darlo. El silencio tenía una textura, como el segundo después de que falla una prueba de carga. Cuando todos todavía están mirando el medidor. Mantuve mi voz a nivel de inspección, plana y clara, porque los hechos no necesitan volumen. Hace 8 años, esta casa estaba a 30 días del bloque de subastas. La compré. Mi nombre ha estado en la escritura desde que tenía 26 años. Pagué la hipoteca cada mes, los impuestos, el seguro, el techo, el calentador de agua. Mamá y papá han vivido aquí gratis desde el día que firmé. Escuché la respiración de Deb desde la mesa de los huevos. Un primo susurró, escritura, como una palabra extranjera. La cara de mi madre estaba haciendo algo geológico. Y el martes por la mañana, dije, la vendí. Se cerró a las 9:00. Esta casa pertenece ahora a un hombre llamado Tom Rainer. Luego abrí mi bolso y puse los 3 sobres sobre el mantel de encaje. 1, 2, 3, junto al pastel de aniversario sin cortar. 60 días de aviso con 60 días gratis, un apartamento en Hoover Heights, depósito pagado. A 10 minutos de Dustin. Y una copia del registro de la escritura en caso de que alguien prefiera verificar el condado en lugar de creer mi palabra. Nadie se movió. Entonces mi madre detonó. El vaso en su mano golpeó el mantel de lado y 40 años de dirección de escena se esfumaron en un solo grito. Y lo que gritó, lo juro por las peonías de Ruth, fue la misma frase. La misma frase exacta lanzada para los asientos baratos. Después de todo lo que hemos hecho.
tu hermano ha hecho más por esta familia de lo que tú podrías hacer jamás. Y esta vez, finalmente, la frase funcionó para mí. Asentí. Sentí que la calma llegaba como el clima. Calma real, del tipo que había estado imitando durante años. Tienes razón, mamá. Lo has estado diciendo durante años y ya no voy a discutir contigo. Cogí mi bolso, pasé a su lado y besé la parte superior de la cabeza de mi padre. Y me dejó, congelado entre sus dos firmas. En la puerta, me di la vuelta y le devolví a mi madre su propia aritmética. 60 días. Él ha hecho más de lo que yo podría hacer jamás. A ver qué puede hacer. La puerta mosquitera apenas se había cerrado detrás de mí cuando se abrió de nuevo y era mi padre. Solo, en el porche donde su madre solía hacerme sentar con ella. Dentro, la fiesta estaba hirviendo. La voz de Deb subiendo de registro. El teléfono de alguien todavía levantado y filmando. Mi madre ordenando a la sala que dejaran de mirarla. Aquí afuera, solo éramos Ray Farrell y 63 años de evitar exactamente esta conversación. No la defendió. Tampoco me defendió a mí. Se quedó con las manos en los bolsillos y dijo, le dije a tu madre que esto te alejaría. Eso fue todo. Esa fue toda la confesión. Y aterrizó más fuerte que el grito de adentro porque entendí cada capa de ella a la vez. Él sabía. Lo había sabido desde marzo, desde el anticipo. Desde que su pequeña firma apretada fue en la carta debajo de la de ella. Había medido el riesgo. Podríamos perder a Fonda. Y había firmado de todos modos. Y su protesta se había presentado en silencio, como todo lo demás sobre él. Donde no le podía costar nada. Miré a mi padre y dejé ir la última versión de él que había estado guardando. El espectador inocente, el buen hombre superado en la votación. El silencio también es una firma. 60 días, papá, dije. La compañía de mudanzas está pagada. Son buenos. Envuelven todo. Luego caminé hacia mi coche, pasé el lecho de peonías. Me subí y salí de la entrada de la casa que había poseído desde los 26 años. Y en el espejo retrovisor, Cardinal Lane se hizo más pequeña como lo hace un capítulo cerrado. Había cargado esa casa durante 8 años. Nunca me había cargado a mí. Avancé 2 cuadras antes de que mis manos comenzaran a temblar en el volante. Y las dejé porque el dolor y el alivio, resulta, viajan en el mismo coche. Los 60 días transcurrieron más o menos como se podría adivinar, solo que más rápido. Para el lunes. Dustin había lanzado una recaudación de fondos en línea titulada Ayuda a salvar la casa de nuestros padres con una foto de mamá con aspecto frágil en el porche y un párrafo sobre una hija desalmada y un inversor codicioso. Recaudó $400 en 3 días. Luego alguien, un vecino, nunca supe quién. Publicó un enlace al sitio web del registrador del condado en los comentarios. Donde todo el historial estaba a la vista del público. Mi compra hace 8 años, mi nombre, la liberación de gravamen en abril, la venta legal. La recaudación de fondos se silenció y luego desapareció. St. Bridget se dividió en sistemas meteorológicos, algunos fríos hacia mi madre, otros hacia mí. Y los dejé soplar. No publiqué, no expliqué, no respondí los mensajes de Deb. Que pasaron de la furia a la culpa y a una invitación a una cacerola en 11 días. El papel no discute, y no tiene por qué hacerlo. La empresa de mudanzas que había pagado apareció en la 7ª semana. Mis padres tomaron el apartamento de Hoover Heights. Mamá, según se informa, lo llamó Caridad y firmó el papeleo de transferencia de todos modos. Lo cual es mi madre en una sola frase. Dustin se paró en la entrada el día de la mudanza diciéndoles a los primos que no se preocuparan. Él se encargaba a partir de ahora. Él se encargaría de todo. Mamá y papá eran su responsabilidad ahora. Me enteré de todo esto de segunda mano por un primo que me mantuvo en el chat del grupo por lo que solo puedo llamar instinto periodístico. Él se encargaría de todo. Duró 6 semanas. 6 semanas.
Eso es lo que duró la era de mi hermano de hacer más por esta familia una vez que hacer más tenía un precio. Se había mudado al segundo dormitorio del apartamento de Uber Eats anunciando que cubriría el alquiler en adelante y para la tercera semana estaba pidiendo prestado el alquiler del sobre de la compra de mamá. Y para la sexta semana su novia tenía un lugar al otro lado de la ciudad con un garaje para su inventario y él se había ido prometiendo domingos. Los primos me dicen que mis padres se las arreglan. La discapacidad de papá cubre el apartamento en su mayoría. No están en la calle. Lo que se ha ido es el margen, el colchón invisible que solía absorber cada horno. Cada factura de impuestos, cada sorpresa, y solía llamarse yo. Por primera vez en décadas. Mis padres están cargando el peso real de su vida real y el peso les está enseñando lo que yo nunca pude decirles. Mi madre no me ha hablado desde la fiesta. Cuenta su versión en St. Bridget's donde soy la hija que vendió la casa de sus padres de debajo de ellos y algunas personas lo creen. Y menos gente lo cree de lo que ella piensa. La frase tiene un alcance más corto sin una sala de estar que yo amueble para decirla. Mi padre me envía mensajes de texto a veces. Lluvia el martes. Los Buckeyes se ven bien este año. Le respondo sobre el clima y somos, a nuestra manera, honestos el uno con el otro por primera vez. Ninguno de los dos menciona los 5 segundos de silencio. Aquí es donde vivo ahora. Después de los impuestos sobre las ganancias de capital y los costos de cierre. La venta me dejó suficiente para comprar un lugar propio casi por completo. Y en octubre, compré un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el lado sur de Dayton. De ladrillo, de 1952. Buenos cimientos. Lo revisé profesionalmente. Es lo primero a lo que he firmado mi nombre que era para mí. La noche que recibí las llaves, llevé exactamente una cosa dentro antes de los muebles. Un cubo de pintura con una raíz de peonía. Y la planté a lo largo de la valla trasera antes de que oscureciera. Apisonando la tierra con mis manos desnudas mientras Rivet me juzgaba desde la ventana. Floreció esta primavera. Una gran flor desordenada de color rosa mirando hacia el porche. Y tomo café allí con ella la mayoría de las mañanas. Y algunas mañanas digo buenos días en voz alta como una loca. Y no me importa. En noviembre, organicé una cena. Jess trajo sus famosos panecillos. Prena trajo vino. Un par de ingenieros de mi firma trajeron a sus hijos. Y la hija de mi prima, Maya, de 19 años, llegó temprano para ayudarme a cocinar. Cada silla en mi mesa estaba llena de personas que eligieron estar en ella. Alrededor de la medianoche, secando los platos. Maya se quedó en silencio y luego me hizo la pregunta real con la que había venido. ¿Cómo lo hiciste? Decirle que no a tu mamá. Ni siquiera puedo decírselo a la mía. Le di una toalla y le dije la verdad. Lo aprendí tarde. Pero tuve una buena maestra. Mi abuela me dijo en un porche lleno de peonías que ser necesitada no es lo mismo que ser amada. Y el día que finalmente dejé de confundir las dos cosas, perdí la casa por la que había pagado. La familia por la que la había pagado, y todas las cadenas invisibles que venían con ambas. Y encontré los muros que realmente me sostendrán. Esa es mi historia. Una escritura con mi nombre. Una carpeta bajo una mesa de regalos. 60 días de aviso, y un hermano finalmente teniendo su oportunidad de hacer más. Si eres el que carga con tu familia y no te agradecen nada. Protege lo que es tuyo porque el papel no miente incluso cuando la gente lo hace. Comparte esto con alguien que extiende los cheques en silencio. Deja un comentario, suscríbete, y te veré en el próximo. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.